Queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz ya lunes, segundo día de la semana. Y quiero dar la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen semana tras semana a través del canal 44.8, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de diferentes plataformas. Dios les bendiga y gracias, hermanos, por su apoyo. Para esta semana estaremos viendo el trasfondo histórico. Y hoy me acompaña mi hermano y colega, el pastor José Boro. Pastor José, Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde. Bienvenido. Amén, amén, que así sea. Esperamos también que nuestros amigos y hermanos también estén bienvenidos a este segmento, porque es una parte sumamente importante para nuestra enseñanza, pastor. Qué lindo, ¿verdad, pastor? Lo que hemos aprendido, como la Biblia nos da la historia del pueblo del Señor del antiguo Israel. Y cómo Dios lo ha guiado. Y lo guiará hasta el final. Amén. Pero vamos ahora al Vamos pastor, a orar. antes de... Les invitamos, mi hermano, vayamos de rodillas. Querido Padre, gracias te damos en esta hora por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Hemos venido con el gozo, la alegría de saber de ti, de renovar nuestras fuerzas espirituales, porque tú te manifiestas de una manera poderosa en tu pueblo y en tu gente. Síguenos prosperando, Dios del cielo, y te rogamos en esta hora que bendigas a nuestros hermanos ahí en sus casas y a nosotros aquí en el estudio. Sí, Señor. Bendícenos, oh Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. 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 Bueno, pastor, interesante, ¿no? Lo que vimos ayer, el pueblo de Dios en Egipto. Y hoy, Así para es. el día lunes, Así es. 30 de junio, vamos a estar viendo el trasfondo histórico. Así es. Y como aquí miren cómo empieza la lección de hoy. Sí. Dice, cuando la familia de Jacob llegó a Egipto, después de pasar hambre en Canaán. Génesis 46, el rey egipcio se mostró amigable con los hebreos a causa de José y de todos los que se habían hecho por los egipcios. Sí, claro. Era amigable por la razón, claro, de que José era el mero después de él, ¿no? Y era amigable. Bueno, la familia, siempre las familias son parte del éxito de la persona. Y eso está reconocido grandemente. Por eso es que cuando a un pastor lo van a presentar a una iglesia, también es lindo que la familia esté ahí con ellos. Y en cada momento, en cada logro del hombre, siempre la familia. Y ahora vemos el faraón ve que el hombre que le profetizó que podía haber hambre y que iba a haber hambre en Egipto, ahora él pensaba que era un hebreo más, un esclavo más, un hombre cualquiera más, pero ahora, con la gran bendición de Dios, lo pone en el reino, y ahora él le dice, le presento mi familia, por así decirlo, ¿no? Ahí viene mi familia, aquí está mi familia, aquí está papá, aquí están mis hermanos. Oh, claro. Entonces él dice, denle una tierra para ellos solos. Es una bendición, ¿no? Y le dan la tierra allá en Gosén. Eso es una gran bendición lo que está recibiendo aquí José. Pero ¿cómo viene, no? ¿Cómo viene Jacob? Y es bendecido también grandemente en la tierra de Egipto. ¿Okay? Pero lo bonito es que no se contaminó. Siempre estuvo aconsejando aún a los dos hijos que le nacieron a José en Egipto. Aún estuvo aconsejándolo. Aún estuvo diciéndoles. Y sus hijos, siempre Jacob se mantuvo como lo que fue cuando se encontró con el ángel allá antes de cruzar el río.
se mantuvo hasta ahí, hasta sus hijos, y los aconsejó también, los reprendió y les enseñó el camino que debían seguir. Pastor, Génesis 41, versículo 41 a 43. Sí. Dice, y agregó el faraón a José, ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ajá. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Así es. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su carro y pregonaron ante él. Doble en toda rodilla y lo puso sobre toda la tierra. Exacto. Era el segundo en el reino. Era José. Por eso fue que aún siendo extranjero, y no solo eso, no cualquier extranjero, porque podía ser extranjero de alguna realeza, pero en este caso no fue así. Eran de esclavo, que era José, a personas que venían de un lugar lejano que se llamaba Canaán y que eran pastores. Eran personas, yo podría decirle algo menos, ¿no? Realencos. Eran personas que andaban como cuando echaron a José en el pozo. Andaban dando vueltas buscando a ver aquí las ovejas, la comida, esto. Eran personas así, como antes se andaba. Pero Dios sabía que esos 12 muchachos eran su pueblo y que los iba a conducir, porque no había otro más. Los iba a conducir, y Dios los condujo, los bendijo, los prosperó, y eso es lo que Dios también va a hacer con su pueblo de hoy, pastor. Pastor, hay una pregunta que nos hace la lección y es interesante. Adelante. ¿No? Mire lo que dice la lección. Adelante. ¿Cuál fue la clave del asombroso éxito de José en Egipto tras un comienzo tan difícil? Exacto, el éxito. Y la respuesta nos la da en Génesis 37. A ver, ¿qué nos dice? Génesis 37, ¿cuánto? Génesis 37, versículo 26 al 28. Ajá. Y después Génesis 39, versículo 2 y versículo 21. Sí, pero es importante mirar las partes positivas y lo que se engrandece en esta historia. Génesis 37, versículo 26 y 28. Nosotros estamos para tener éxito en todas las cosas que hagamos. Y si el éxito de José fue este que dice la Escritura, entonces vamos a buscarlo. ¿Ve? Vamos a descubrirlo aquí, ese éxito. Yo sé que la venta de José se convirtió en una gran bendición. Sí, amén. La venta de este muchacho fue una gran bendición. ¿Cómo dice el texto, pastor? Estamos buscando Génesis 37. Génesis 37. 26, 27, 28. Vamos a ver qué nos dice el texto para entonces decir algunas cosas ya. Génesis 37, ahí está. A leer, adelante, pastor. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? De un hoyo, de un hueco hasta Egipto. Y en Egipto es bendecido, porque entonces ahí vemos al jefe de uno de los jefes del faraón, que lo ve y lo ve distinto a los demás. Mire, pastor, Génesis capítulo 39, versículo 2. Sí.
Y versículo, 39:2. y versículo 21, ahí tenemos la respuesta, mire. Génesis 39, versículo 2. A ver qué nos dice ahí. Vamos a esperar para que los hermanos también lo lean. Ahí está. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Wow. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Amén. O sea, que de primera, aunque era esclavo, este hombre que era uno de los jefes del faraón, uno de los mayordomos del faraón, principales ahí en el palacio, se lo llevó a su casa. Y ahí estaba más cómodo, claro está. Mire lo que dice, vamos a pedirle a los hermanos que nos pongan versículo 21. El 21, a ver qué dice el 21 entonces. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, también en la cárcel. O sea, de bendición en bendición. Ahora, lo que nos dice todo el relato acerca de José era el comportamiento de José. Okay, que hay gente que dice que no, que la salvación no es por obras. Está bien, Cristo murió por nosotros y Él nos salva. Pero si tu comportamiento es feo, es malo, ¿eh? si tu comportamiento es rechazable ante la sociedad, ¿cómo crees que Dios te va a escoger para que esté en su reino, para que te rebeles también contra Él? No. El comportamiento de José lo llevó a que la gente de mayor rango lo vea como una persona bendita, bendecida, diferente. Y Dios siempre le daba gracia a José, y en todos los momentos Dios bendijo a José porque Jehová estaba con José. Mire lo que dice la sierva del Señor en la historia de la redención, páginas 107 y 108. Ajá. Dice, el nuevo rey de Egipto se dio cuenta de que los hijos de Israel eran sumamente valiosos para el reino. Muchos de ellos eran obreros, capaces e inteligentes y no estaban dispuestos a perder el fruto de sus labores. Este rey ubicó a los hijos de Israel entre los esclavos que habían vendido al reino su rebaño, sus ganados, sus tierras, y también se habían vendido a sí mismos. Uh-huh. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestaran con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, uh-huh, Pitón y Ramases. Uh-huh. Pero cuando los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Sí, así es. Es que realmente la bendición de Dios está. Cuando la bendición de Dios está, no importa que otro te haga daño, te va a prosperar. Y en ese tiempo, porque aquí nos dice, ¿no?, ese trasfondo histórico, nos dice que las personas, los reyes, ¿no?, fueron pasando y pasando, pero iban, parece, olvidando lo que José había hecho. Y llegó un faraón que no conocía a José. Uh-huh. Y ahí es donde entra, y yo puedo aquí acuñar, ajustar, y tengo mucho que decir en cuanto a esto, hasta con la lectura de los libros en los tiempos de Nehemías, ¿no? Si tú no conoces tu historia, la vas a repetir. Tienes que conocer la historia para evadir precisamente los males que vienen. ¿Ven? La persona, los seres humanos tenemos una ventaja y una desventaja. ¿Ven? Que cuando estamos creciendo, ok, estamos aprendiendo. Y crecemos y nos multiplicamos y tenemos familia y todo. Y cuando ya somos personas grandecitos, mayor de edad, que ya sabemos todo lo que el círculo de la vida, entonces la persona se muere. Y ahí es donde la vida no es graciosa, ¿no? Pero es así.
Y en el caso de este hombre, que era un hombre fuerte, este rey que vino, que no conocía a José, que pasaron muchos años. Yo calculo más o menos unos 60 años pasaron, y cuando este rey llega, no conoce a José. Y ahí es donde viene entonces la situación que se está preparando, se está orquestando ya, de que el pueblo tiene que salir. Y la orden que le da José, eso me encanta, ¿no? José le da la orden: hey, cuando ustedes salgan, por favor, bueno, eso fue Jacob también, no dejen mis huesos aquí. Y también cuando salieron, José también, llévense. La bendición de Dios es extrema cuando sigue el pensamiento de que Dios tiene un propósito para usted, pastor. Mire lo que sigue diciendo el espíritu de profecía, pastor. Dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Sí. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Sí. El hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo y en todo servicio, Sí. al cual los obligaron con rigor. Forzaban a sus mujeres a trabajar en el campo como si fueran esclavas. Sí. No obstante, estas no disminuían en número. Cuando el rey y sus funcionarios se dieron cuenta de que aumentaban constantemente, celebraron consulta para obligarlos a cumplir una cierta cantidad de labor cada día. Así Trataban de someterlos mediante duro trabajo. Sí. Y se enfurecían porque no podían lograr que su número disminuyera, ni podían tampoco destruir su espíritu independiente. Luego sigue diciendo: los israelitas se habían hecho ya muy numerosos, crecieron y multiplicaron, y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llénose la tierra de ellos. Gracias al cuidado de protector de José y al favor del rey que gobernaba en aquel entonces, se habían diseminado rápidamente por el país, pero se habían mantenido como una raza distinta, sin tener nada en común con los egipcios en sus costumbres o en su religión. Y su número creciente excitaba el celo del rey y su pueblo, pues temían que en caso de gran guerra se unieran con los enemigos de Egipto. Sin embargo, las leyes prohibían que fueran expulsados. Así es, así es. Expulsados del país. Sí, exacto. No podían ser expulsados, pero Dios tenía un plan. ¿Ok? Dios tenía un plan, y ese plan de Dios tenía que cumplirse. ¿Ven? Y lo entendemos muy bien cuando vamos a Génesis 15:13. Ahí es donde entramos en detalle. Génesis 15:13 hasta el 15. ¿Ve? Génesis 15:13 hasta el versículo 15. Ahí entra. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia, ¿te recuerda?, morará en tierra ajena y será esclava, y allí será oprimida 400 años. Sigue el versículo 14, dice: más también la nación a la cual servirán juzgaré yo. Ven, y después de esto saldrán con gran riqueza. Gloria a Dios. Y el 15 nos dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahí es donde vemos también cómo las raíces siguen, ¿no? Lo que compró, la tierra que compró Abraham, una tierra, vamos a decir, la compró para cementerio. Ahí fue enterrada Sara, ahí fue enterrado él, ahí fue enterrado Lea también, y ahora estos hombres que vienen de Egipto, Jacob también fue aquí enterrado, y así. O sea, Dios siempre bendice a su pueblo, y ojalá, mis queridos, que tu bendición sea la que Jehová te quiere dar.
disfruta de la vida espiritual, disfruta del ambiente que Dios te está dando, disfruta con tus hermanos en la iglesia el bien que Dios te ha hecho, disfrútalo y haz bien siempre a los demás. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y Él te va a usar al final de la jornada. Amén.